Hola, bueno, bienvenidos a mi canal, yo soy Victoria. Vengo a hablaros de libros, quién sabe qué más, pero principalmente libros. La verdad que me parece súper raro estar grabando este vídeo hoy porque, bueno, ha habido un apagón a nivel nacional, no sé si en más países ha pasado esto, pero bueno, yo de repente me he despertado esta mañana y no había luz, no había wifi, no había nada. Me ha dicho mi madre que han dicho por la radio que esto está pasando en todo el país, así que bueno, yo no sé cuándo voy a poder subir esto, si se me va a acabar la batería, pero me parece un momento como muy indicado para hablar de libros. Y se ha ido la luz tal, pues ahora ¿qué te queda? Los libros. A mí la verdad que me lleva gustando leer toda la vida. Junto a la fotografía y a la música yo creo que son mis hobbies así como un poco más principales. Que me ponga de moda leer para mí es algo que me parece impresionante, increíble, genial y súper maravilloso. Me he hecho un guión así un poco más o menos sobre los libros sobre los que voy a hablar hoy, lo que son libros imprescindibles. Voy a hablar de clásicos de la literatura como vienen a ser El Quijote, Los Tres Mosqueteros, cosas así, ¿vale? Sino que voy a dar recomendaciones de libros que a mí, la verdad, me han cambiado bastante a la hora de pensar. También pues me han aportado un nivel cultural, pues, básico. Están muy bien, sobre todo si te estás adentrando en el mundo de la literatura, no sabes por dónde empezar a leer y quieres empezar a coger el hábito, pero tampoco te llama nada ponerte a leer un libro. Yo vengo a recomendaros esta selección, pueden interesar y os pueden hacer pasar un buen rato, sobre todo ahora que, al parecer, no hay internet. Yo he hecho una selección un poco de todos los géneros. Un libro de poesía, teatro, narrativa y distopía. Así un poco pues por resumirlo. El único libro de poesía que he incluido, La realidad y el deseo de Luis Cernuda, autor del siglo XX, pertenece a la generación del 27, generación de autores muy importante, que han tenido una trascendencia literaria, pues bastante, siguen siendo significativos a día de hoy. Os voy a contar una cosa, y es que yo en este libro, como es tan gordo, ¿vale? Tenía guardados flores. Se me acaban de caer. Vale. En este libro incluida prácticamente toda la obra poética de Luis Cernuda. Sus obras más importantes, Desolación de la Quimera. La verdad que a mí es un libro que me encantó porque habla de temas bastante interesantes como vienen a ser el amor, el hombre, las injusticias, importante, la soledad. Porque yo este libro me lo leí en una época de mi vida en la que estaba un poco perdida. Y la verdad que me gustó muchísimo, me encantó y me lo volvería a leer. Y me parece muy buena obra si te quieres adentrar en el mundo de la poesía. Siguiendo con autores españoles de la generación del 27, continuamos con Federico García Lorca y La casa de Bernarda Alba, que es uno de los escritores más famosos en España. Por muchas razones, entre ellas que fue en la Guerra Civil. A día de hoy sigue sin saberse dónde están sus restos. Pero vamos a centrarnos en lo que viene a ser este libro. Es una obra de teatro, Lorca también tiene poesía. Yo he elegido este libro porque, como ya he mencionado en poesía a Luis Cernuda, creo que me tocaba mencionar a Lorca en el teatro. Yo este libro me lo leí porque me lo recomendaron en el instituto. Es lo típico que te mandan unas lecturas obligatorias y luego te hacen un examen. Era la típica friki que se compraba los libros y se los leía. Es cierto que había algunos que eran bastante poco apetecibles, pero este me sorprendió bastante porque es, dentro de lo que cabe, bastante cortito. Lo que viene a ser, sí, la obra es bastante corta, o sea, vienen a ser 100 y pico páginas. Y esto tú te lo puedes leer en una tarde. O sea, no hay excusa de no tengo tiempo. Es muy adictivo, al ser teatro se lee bastante rápido. La obra en sí habla pues un poco de costumbres tradicionales a nivel rural en España. Este libro es una de las obras dramáticas, yo creo, más interesantes que hay. A día de hoy yo creo que hay un montón de historias que son basadas en este drama. ¿De qué va? Bueno, básicamente una familia de 6 hermanas y su madre. Del padre muere y tienen que guardar luto. En esta época pues el luto era algo muy estricto, no se podía salir a la calle, no podías tener contacto con nadie del exterior, había que vestir de negro, todo el día encerrado en casa. A que estas 6 hermanas, bueno, ante no tener una figura paterna que les proporcione dinero y tal, pues claro, se encuentran en un pequeño problemilla. A esto se le suma
que la hermana mayor ya está en edad de que o se casa o se queda para vestir santos. Significa que o se casa o solterona para toda la vida. Ya se le está pasando el arroz y no tiene otra solución. Entonces aparece la famosa figura de Pepe el Romano, que las vuelve a todas locas y la historia no acaba bien. Porque claro, se enamoran del todas y Pepe el Romano es solo una persona. El final, la verdad, que os va a dejar un poquito a cuadros. Como veo que sigues bloqueado, toma. ¿Qué es eso? Es el primer capítulo del próximo Premio Planeta. Mariano, que ya le dije que no hacía falta, de verdad. Bueno, si veis que miro hacia abajo, es que estoy consultando la chuletilla porque no quiero dejarme nada. Soy una persona un poco desastre y me desvío de tema y se me olvida lo que estoy diciendo. Vamos a pasar a la literatura clásica inglesa. Yo creo que los he seleccionado un poco entre parte que me gusta a lo que más me gusta. No he intentado ponerlos en un orden de el primero que te tienes que leer, pero sí de lo que más me gusta a mí, ¿vale? Os voy a recomendar una novela de ensayo feminista, Una habitación propia, de Virginia Woolf. No me miréis las uñas porque me las tengo que pintar, ¿vale? Esta edición me parece preciosa. Esta editorial tiene una colección de libros clásicos que son todos de tapa dura y son así como súper bonitos, te vienen con marcapáginas. La verdad es que yo tengo uno de estos y me encanta. En este libro la autora reflexiona un poco sobre la situación económica de las mujeres en el siglo XX, aparte de siglos anteriores, y compara un poco lo que viene a ser la vida de las mujeres con la de los hombres, tanto a nivel de estudios universitarios, no universitarios, la educación de las mujeres, y principalmente habla de los pocos referentes femeninos en la literatura a nivel universal. Y todo esto pues lo une un poco también con la parte de estudios. Te hace reflexionar un poco de por qué la situación de las mujeres es esa y cómo se podría mejorar. A día de hoy, pues lo que viene a ser la mayoría de países es cierto que contamos con una situación bastante mejor, pero yo creo que no hay que olvidarse de que no hemos logrado que todo el mundo tenga esa misma situación. Entonces, pues bueno, yo creo que está bastante bien. ¿Te quieres enterar un poco de lo que va feminismo y tal? Pues lo recomiendo bastante. La siguiente recomendación tenemos, yo creo, uno de los libros más famosos que hay y que más referencias tiene en el mundo y que más incomprendido es por la gente que no se lo ha leído. Es que me parece increíble. Y estoy hablando de nada más y nada menos Frankenstein, de Mary Shelley. Este es uno de los libros más estudiados y leídos. Bueno, yo creo que la gente que no se lo ha leído como que no entiende de qué va. Y me parece bastante gracioso porque suele ser bastante malinterpretado. Pero bueno, los temas principales son la soberbia, el orgullo, la vanidad y la osadía humana. Va sobre un científico que un día se le ocurre la maravillosa idea de crear a un ser vivo con apariencia humana utilizando los restos de otros seres vivos. Claro, ¿qué pasa? Cuando su creación cobra vida se da cuenta de que ha cometido un terrible error, pero ya no puede dar marcha atrás. Entonces, pues abandona a su criatura, se va y claro, el pobre monstruo, huérfano, solo y desolado, se dedica a buscar a su padre creador. Y ante esta búsqueda, pues se encuentra con el rechazo de la humanidad. La verdad que a mí me parece un libro bastante triste, me dio bastante pena. Recomiendo bastante porque no solamente es un libro clásico que se ha reinventado un montón de veces con otros libros famosos como El retrato de Dorian Gray, Fausto de Goethe, etc, etc, sino que, pues bueno, además, a mí lo que más me molesta es que mucha gente se cree que Frankenstein es el monstruo y no es así. Frankenstein no es el monstruo, Frankenstein es el creador, el científico, el iluminado que decidió traer al mundo una criatura de manera no natural. La verdad que me encantaría tener ahora mismo un café y poderle dar un sorbito, pero como se ha ido la luz, pues no me puedo hacer un café.
Yo esta mañana me iba a hacer un café, tenía preparada la cafetera y de repente veo que no funciona. O sea, no sabéis la desilusión que ha supuesto eso para mí. Pero bueno, me voy a conformar con darle un traguito a mi botella de agua. Continuamos con un libro de la literatura norteamericana escrito por un ruso. Estamos hablando de Lolita, de Vladimir Nabokov. Este libro es bastante famoso y bastante conocido. Además hay una película, una adaptación. Este libro trata sobre un señor, Humbert, que está un poquito cucú. Se obsesiona con una niña de 12 años, Lolita. El libro narra como él sabe que está mal de la cabeza, pero que aún así va a hacer lo que sea para acercarse a su obsesión, Lolita, a la cual llama Ninfula. Niñas que le parecen muy atractivas. En fin, creo que esto tiene un nombre y se llama pedófilo. Creo que este libro no solamente te lleva a reflexionar bastante, sino que además deja un poquito tocada. Hay momentos de este libro que te apetece dejar de leer, porque dices, ¿qué narices está pasando? Yo ya no aguanto más y no me apetece seguir aguantando a este señor diciendo cada barbaridad mayor que la anterior. Pero merece bastante la pena llegar al final. Continuando con gente que no está muy bien de la cabeza, Mi año de descanso y relajación de Tessa Moxby. Este libro había una época en la que no paraba de aparecerme en cualquier lado. En Instagram, en TikTok, en vídeos de YouTube. Y yo dije, bueno, si este libro me está buscando, ¿por qué no lo acepto? Bueno, pues este libro creo que es el único que no es clásico de todos los que he mencionado y voy a mencionar. Que este libro habla sobre una mujer, tiene todo en la vida, ¿vale? Tiene dinero, tiene trabajo, todo bien, pero no le apetece vivir. Decide que necesita tomarse un descanso de la vida, bueno, pues a base de fármacos y de dormir durante un año, para luego volver a la vida como si no hubiese pasado nada. Yo creo que a muchas os ha pasado esto alguna vez en la vida. Y cuando te lees este libro dices, pues mira, sí, ojalá poder hacerlo. Pero no se puede. Así que, pues bueno, si quieres tener la sensación, pues te lo lees y ya me diréis en los comentarios qué os parece. No, que ya le dije que no hacía falta, de verdad. Tú léetelo, por favor, ya verás que es genial, es buenísimo. Y mejor porque no me lo cuenta usted así, rapidito. Bueno, estamos llegando al final. Estas dos recomendaciones son novela distópica. Y yo entiendo que la novela distópica no es para todos los gustos, porque, pues bueno, te puede producir sentimientos no muy agradables de sentir. En primer lugar, os voy a recomendar, es de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. El título hace referencia a lo que viene a ser la trama del libro, que es la temperatura a la que se queman los libros. La historia trata sobre un bombero. El trabajo no es apagar incendios, sino crearlos. En este mundo pues está prohibido leer, están prohibidos los libros. A lo que se dedican los bomberos es a quemarlos. Aquellos que tienen libros, pues obviamente son catapum chimpum. No te atrevas a tener un libro porque no se puede. Un día el protagonista Montag descubre que hay una organización de gente que se dedica a memorizar los libros para evitar que estos desaparezcan. Cuando descubre esta organización se da cuenta que la finalidad de que no haya libros es evitar que la gente desarrolle el pensamiento. Básicamente se encuentra ante el dilema de ser obediente y desenmascarar la organización o unirse a la rebeldía y no permitir que la gente pues pierda la capacidad de pensar, de razonar. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Entonces, pues bueno, si queréis saber cuál es su decisión final, pues ya sabéis, a leeros el libro. Y llegamos al final. Con, yo creo, uno de mis libros favoritos, pero
uno de los libros que más rabia me dio leerme. Yo cuando me estaba leyendo este libro, yo no lo estaba disfrutando, yo estaba diciendo, por favor, que esto pare, porque lo voy a tirar por la ventana y me voy a cagar en todo. No sé si alguien más tuvo esta sensación cuando se estuvo leyendo 1984 de George Orwell, pero este libro también es una novela distópica. El autor la escribió de forma que escribía cómo se imaginaba que iba a ser el mundo en el futuro si ganaban la guerra las fuerzas totalitarias, ya que George Orwell pues vivió en esa época tan maravillosa de la humanidad en la cual estaba todo el mundo peleándose. Básicamente describe un mundo en el que la gente está constantemente controlada por la policía del pensamiento y el hermano mayor, que es quien es una especie de dios al que todos alaban. Vale, lo gracioso de esta obra es que aquellos que se atreven a pensar algo diferente a lo que hay que pensar, que se replantean un poco cómo va el mundo o desobedecen las normas sobre lo que tienen que hacer, desaparecen. Y nadie sabe dónde están, nadie sabe dónde van y pues ahí se queda. Nadie sabe de ellos, nadie se lo plantea. Ahí está la gracia del libro, en saber qué es lo que está pasando, cómo funcionan las cosas. Así que bueno, con esto llegaríamos al final de mis recomendaciones de libros que creo que hay que leerse. Si tenéis alguna idea de algún vídeo que queráis que haga en el futuro, pues me lo decís también en los comentarios. Y pues bueno, ya nos veremos algún día.